Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar estambre, preferiblemente de hebra gruesa. Este es un estambre cuya composición es 60% algodón, 40% acrílico, y aunque acá en la etiqueta del ovillo se me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.75 milímetros, voy a utilizar este de 3.5 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien apretadita, cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 9.5 centímetros. ¿Sí? Entonces sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Para medirlas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las sobreponemos. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 17 cadenas. Pero como todos no usamos el mismo hilo, o en este caso la misma lana, y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Igualmente, si ustedes esto lo están haciendo para ustedes mismos, esta medida corresponde a la medida que hay desde acá, desde el centro del busto, hasta acá. Pero si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Bien, entonces una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, vamos a realizar lo que va a ser la vuelta base, ¿sí? Esta no va a contar todavía como la primera vuelta, sino la vuelta base. Entonces sujetamos acá la última cadena que hicimos, hacemos una cadenita al aire. A esta cadenita que acabamos de hacer vamos a colocarle un marcador de puntadas, ¿sí? Entonces a esa última cadenita que no estamos contando, esta cadenita no la vamos a contar como punto ni nada, le atravesamos así un marcador. Para comenzar a tejer nuestra vuelta base, entonces en la última cadenita que hicimos, no esta que acabamos de colocar el marcador, sino en la última como tal, en mi caso la número 17, allí vamos a comenzar a tejer puntos bajos. En el punto bajo, fíjense, traigo hebra, me quedan 2 aros, enlazo y atravieso los dos. ¿Sí? De esta manera ya llevo un punto bajo. Sigo tejiendo en la cadenita siguiente, traigo hebra, me quedan 2 aros, enlazo y atravieso los dos. Ya llevo 2 puntos bajos. Sigo repitiendo un punto bajo en cada cadenita hasta llegar acá a la última. Si yo comencé con 17 cadenas, al final debo de tener 17 puntos bajos, ¿sí? Y este es mi punto bajo número 17, ¿sí? Fíjense, la vuelta base se ve de esta manera. Ahora sí, para comenzar la primera vuelta como tal, hacemos una cadenita. Esta cadena no la estamos contando como punto ni nada. Giramos y vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. ¿Sí? Comenzamos el primer punto bajo acá en la base de la cadenita, en este primer agujerito. Traemos hebra y comenzamos allí a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al final. Aquí igualmente debemos de tener la misma cantidad de puntos que cadenitas con las que empezamos. Y ahora tejo el último punto bajo acá sobre el último punto disponible, en mi caso el punto bajo número 17. ¿Sí? Fíjense. Ahora, para poder completar esta vuelta debemos hacer acá un aumento para poder girar y comenzar a tejer por este lado. Sí, fíjense, allí donde está el marcador era la cadenita que habíamos hecho adicional. Entonces aquí retiramos el marcador de puntadas. Y allí, en ese agujerito donde estaba el marcador, vamos a tejer el aumento que consiste en 3 puntos bajos. Los 3 dentro del mismo agujerito. Entonces fíjense, aquí está el agujerito en donde teníamos el marcador de puntadas. Atravesamos, allí está chiquitito, un poquito apretadito, pero allí tejemos el primero, el segundo y el tercer punto bajo correspondientes al aumento.
Este primer aumento va a quedar así un poquito apretadito, pero fíjense que allí podemos sacar los 3 puntos. Entonces volvemos y colocamos el marcador de puntadas en la puntada central. ¿Sí? Si yo hice un aumento con 3 puntos bajos, el punto central viene siendo el segundo punto. Allí colocamos el marcador de puntadas para no perder la puntada central. ¿Sí? Ahora sí puedo comenzar a tejer en este costado. Y si acá yo tenía 17 puntos bajos antes del aumento, acá debo de tener 17 puntos bajos después del aumento. ¿Sí? Comienzo a tejer acá, fíjense. Este es como el otro lado de la cadenita. Allí se me van haciendo los agujeritos en los cuales debo de ir tejiendo cada punto. Aquí está el primero. Y comienzo a tejer allí del otro lado de la cadenita los puntos bajos. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al final y 17 puntos bajos. Aquí yo les recomiendo que vayan contando los puntos porque como esta es una puntada tan chiquitita es mejor irnos asegurando de tener la misma cantidad de puntos a ambos lados del aumento. ¿Sí? Entonces, una vez que finalicemos la primera vuelta se ve de esta manera. Para comenzar la segunda y todas las vueltas de aquí en adelante, entonces tejemos una cadenita al aire, giramos y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Comenzamos acá en la base de la cadena y seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a acá. Fíjense a dónde está el aumento. Si en la vuelta anterior tenía 17 puntos bajos, en esta vuelta ya debo de aumentar un punto. Entonces aquí debería de tener 18 puntos bajos hasta acá. Y 18 puntos bajos, fíjense aquí en la segunda vuelta ya se me aumentó un punto. Y aquí, cada vez que lleguemos al centro, donde está el marcador de puntadas, lo retiramos y tejemos un aumento. ¿Sí? Siempre vamos a hacer aumento en la puntada central. Entonces, allí, en ese puntito, vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos correspondientes al aumento. Finalizado el tercer punto bajo, colocamos el marcador en la puntada central. ¿Sí? Fíjense, aquí está 1, el segundo. Y siempre coloco marcador para tener la puntada identificada. Y ahora acá, si tenía 18 puntos bajos antes del aumento, debo de tener también 18 puntos bajos después del aumento. Y 18. Sí, fíjense, esta segunda vuelta se ve de esta manera. Ahora es cuestión de seguir repitiendo. Entonces, como siempre, tejemos una cadenita, giramos y comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar. Si en esta fila tenía 18 puntos bajos antes del aumento, ahora en esta tercera fila debo de tener 19 puntos bajos antes del aumento. Y así sucesivamente. En cada vuelta se me van a ir incrementando un punto de este lado y un punto de este lado. ¿Sí? Seguimos tejiendo. Cuando lleguemos a la puntada central, allí tejemos 3 puntos bajos correspondientes al aumento, volvemos y colocamos el marcador de puntadas en la puntada central y tejemos hacia acá los puntos bajos. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo una y otra vuelta hasta tener la medida de ancho y de alto necesaria para cada talla. Y acá ya estoy llegando al final. Si la copa les toma esta forma así cóncava, no se preocupen, es normal porque como estamos haciendo una puntada tan chiquitita, ella queda un poquito apretada, entonces hace que se nos ponga así. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar, sin contar la vuelta base, yo acabo de realizar un total de 12 vueltas y estas 12 vueltas miden, recuerden que yo estoy haciendo una talla M. Estas 12 vueltas en la parte de acá deben de medir para la talla M entre 15.5 y 16 centímetros. Fíjense, aquí yo tengo 15.5 centímetros y de largo la estiramos bien y de largo la estiramos bien. Entonces de largo para la talla M debe de medir entre 17 y 17.5 centímetros. Sí, fíjense, aquí tengo 17.4, lo que está súper bien para una talla M. Si ustedes esto lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela.
Y bien chicos, una vez que tengamos la copa lista, la posicionamos. Fíjense, ella va a quedar de esta manera. Entonces acá, como les dije, no necesariamente debe de cubrir en su totalidad el busto, sino que esta parte debe quedar acá, hacia donde va a salir la tira, que va a pasar por acá, por el hombro. Igualmente, si no la están tejiendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada una de las tallas. Bien. Bien, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. Siempre dejamos acá un poquito largo para tener hebra que ocultar. Cortamos. Esto lo ajustamos. Bien, ahora vamos a tejer la otra copa exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a tejer todo igual, pero en la última vuelta nos vemos antes de hacer el último aumento. ¿Sí? Nos vemos acá porque de una vez vamos a aprovechar de unir ambas copas. Al último aumento, fíjense, me falta un puntito para finalizar. Hago ese último punto bajo. Ya estoy acá en donde debería de tejer el aumento. Fíjense, la copa se ve así, exactamente igual. Ahora voy a aprovechar de hacer la unión con la otra copa. La traigo hacia acá, ¿sí? Las voy a posicionar las dos copas en la misma dirección, fíjense. Aquí está la hebra con la que finalicé. Eso quiere decir que si yo sigo tejiendo esta copa, aquí voy a finalizar con la hebra hacia acá. Entonces las dos las tengo posicionadas de la misma forma. Este puede ser tanto el derecho como el revés, fíjense. Esta por este lado se ve así. Si la giramos, se ve de esta manera. Cualquiera de los dos lados ustedes los pueden tomar como su derecho o como su revés. Pero para hacer esta unión las posicionamos ambas de la misma manera. Entonces aquí está la hebra que acabé de cortar. Si yo sigo tejiendo acá, aquí corto la hebra, quiere decir que las dos están posicionadas en la misma dirección. Entonces las coloco así, porque aquí vamos a hacer la unión en el centro. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí me falta hacer el aumento como tal. Estoy a un puntito antes del aumento. Voy a tomar esta copa y fíjense, el aumento es la puntada central, ¿sí? Entonces aquí, un punto antes de la puntada central, allí atravieso la aguja de crochet. Quiere decir que este es el primer punto del aumento. Me traigo la hebra con la que estoy tejiendo, ajusto. Voy a retirar acá los marcadores y ya estoy acá posicionada. Fíjense. Entonces, aquí donde tenía el marcador de este lado, hago el primer punto bajo del aumento. Fíjense, esta copa va a ir así. Allí dejo el primero de los 3 puntos bajos. Ya llevo uno. Saco un poquito la hebra. En esta copa, que es la que ya está lista, en la puntada central, donde acabé de retirar el marcador, paso la aguja, traigo la hebra con la que estoy tejiendo, la paso hacia acá, ahora allí donde estoy haciendo el aumento, hago el segundo punto bajo correspondiente al aumento, vuelvo y retiro la aguja, busco acá el tercer punto bajo, ¿sí? El puntito de al lado, atravieso la aguja, me traigo la hebra con la que estoy tejiendo y ahora acá donde estoy haciendo el aumento, vuelvo y tejo allí el tercer punto bajo que corresponde al aumento y fíjense, la unión de las copas me queda así. Ahora en la parte de acá simplemente sigo tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo que acabamos de realizar hasta llegar acá y finalizar esta última vuelta. Y aquí yo ya estoy finalizando la vuelta.
Entonces fíjense, la unión de las copas me quedó de esta manera. ¿Sí? Ahora vamos a tejer acá para hacer la tira que va a salir hacia la espalda, ¿sí? Para darle cobertura, para terminar de cubrir en la parte de acá el busto. Entonces, aquí sin cortar la hebra, nos posicionamos, entonces hacemos una cadenita y vamos a tejer por acá, por la parte de abajo de la copa. Vamos a seguir manteniendo el mismo punto bajo. Entonces, acá como no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, entonces nos ponemos así y fíjense, allí se me van presentando los agujeritos donde voy a ir tejiendo cada punto bajo, ¿sí? Allí se me van presentando los agujeritos. Voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta cuando me falten acá 4 centímetros para finalizar, ¿sí? Entonces colocamos así. Quiere decir que yo tengo que llegar más o menos hasta acá. Voy a colocar un marcador de puntadas porque acá tengo que dejar 4 centímetros. ¿Sí? Entonces sigo tejiendo puntos bajos. A medida que los voy tejiendo, los voy a ir contando porque del otro lado debo de tener la misma cantidad. 17 y fíjense acá donde tengo el marcador tejo el último punto bajo y allí en mi caso viene siendo el punto bajo número 18. ¿Sí? Fíjense, me tienen que quedar acá los 4 centímetros. Ahora sigo repitiendo, hago una cadena, giro y voy a tejer punto bajo sobre cada punto bajo que acabé de realizar. Y fíjense, esto va a ir así. Ahora voy a seguir tejiendo punto bajo sobre cada punto bajo que acabé de realizar. Voy a dar una y otra vuelta hasta tener esta parte lo suficientemente larga que me llegue a unos 6 centímetros antes del centro de la espalda. ¿Sí? Entonces aquí lo único que voy a tejer es una y otra vuelta con la misma cantidad de puntos hasta cuando me falten 6 centímetros antes del centro de la espalda. Bien, y bien chicos, entonces una vez que tengamos esto listo, fíjense, posicionamos acá las copas. Esto va a ir acá y esto que acabamos de tejer, midiéndolo así bien estiradito, nos tiene que quedar a unos 6 centímetros antes del centro de la espalda. Bien, entonces, si no lo están haciendo para ustedes mismas, lo que tienen que hacer es, con la medida que tienen del contorno del busto, le van a restar 12 centímetros. Luego eso lo van a dividir entre 2 y esa es la medida que deben de tener desde acá, desde el centro de la copa hasta acá. Recuerden que esto lo tienen que medir bien estiradito. Bien, entonces aquí como ya finalizamos, podemos cortar esta hebra y ahora vamos a realizar lo mismo del otro lado. Entonces, tomamos la hebra, hacemos el nudo deslizado, contamos, fíjense, acá yo quedé, tengo aquí 2, 4, 6 y en la séptima vuelta hice el último punto bajo. Sí, fíjense, 2, 4, 6 y en la séptima hice el último punto bajo. Entonces en este lado cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está mi séptima vuelta, quiere decir que aquí voy a comenzar. Paso el nudo deslizado, ajusto, tejo una cadenita y voy a comenzar a tejer los puntos bajos hacia acá. Siempre que nos encontremos por allí una hebra, aprovechamos de irla ocultando. Bien, entonces voy a tejer hacia acá la misma cantidad de puntos que hice en el otro lado. En mi caso fueron 18. Esto se ve de esta manera. Fíjense las copas y la otra tira. Ahora bien, acá donde finalizaron, si ustedes finalizaron igual que yo, así, hacia acá, hacia arriba, hacia la parte superior de la copa, debemos de cortarla. Bien, entonces para cortarla, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, ajustamos y si ustedes finalizaron en la parte de abajo, sin problema, continúan allí sin cortar la hebra. ¿Sí? Si ustedes finalizaron en la parte de acá. Entonces,
Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer en la parte de acá para darle cobertura a la parte inferior del top. Atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, hacemos una cadenita y en la parte de acá, como no tenemos punto específico sobre el cual tejer, al igual que hace un momento, comenzamos a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios que se nos va presentando. ¿Sí? Entonces, vamos a tejer puntos bajos hasta llegar acá, al primer punto que tenemos en la parte inferior de la copa. Ahora lo que vamos a hacer es que en la parte de acá donde tenemos los puntos bajos, los puntos definidos como tal, vamos a tejer la misma cantidad de puntos que cadenitas con las que comenzamos acá en la copa. ¿Sí? En mi caso fueron 17 cadenas, entonces voy a tejer acá desde el primer punto, voy a tejer 17 puntos bajos. ¿Sí? Entonces fíjense, comienzo acá en el primero, hago 1, 2, 16 y 17 puntos bajos. Fíjense, esto queda de esta manera. Ahora tenemos que hacer una cantidad de cadenitas hasta acá, ¿sí? Pero vamos a contar en esta copa la misma cantidad de puntos. Entonces cuento 1, 2, 3, 16 y este es el punto bajo número 17. Allí coloco un marcador porque ahora tengo que tejer de acá hasta acá cadenitas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas cadenitas vamos a tejer? Vamos a contar desde acá, desde donde está. Fíjense, aquí está el último punto. El que sigue vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Tengo 11 puntos hasta acá, hasta el centro. Entonces, como tengo 11 puntos hacia acá, debería de tener también 11 puntos desde acá, desde el centro hacia acá. Verificamos. Sí, entonces como tengo 11 puntos hacia acá y 11 puntos hacia acá, desde acá, desde donde estamos, desde la última puntada, vamos a tejer las 11 cadenitas como si tejiera hacia acá y luego 11 cadenitas hacia acá. En total, en mi caso, tienen que contar ustedes cuántos puntos tienen. En mi caso voy a tejer 22 cadenas. Entonces comenzamos 1, 2, 21 y 22 cadenitas. ¿Sí? Una vez que tenemos las cadenitas listas, tenemos que hacer la unión en la parte de acá. Entonces, donde colocamos el marcador, lo retiramos y allí en ese puntito comenzamos a tejer los puntos bajos. ¿Sí? De esta manera. Fíjense, de esta manera me queda la unión acá en el centro. Entonces, sigo tejiendo puntos bajos hasta llegar acá. Luego hago una cadenita, giro y nos vemos cuando estemos acá nuevamente porque tenemos que tejer los puntos bajos sobre las cadenitas. Y fíjense, aquí en la parte de las cadenitas están por el revés. Sí, fíjense. Entonces, acá desde el revés, fíjense que se les hace como un agujerito en la parte de atrás de la cadenita. Allí, en esos agujeritos, es donde vamos a tejer cada punto bajo. ¿Sí? Fíjense. En la parte de atrás de la cadenita. Seguimos repitiendo. Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Y comienzo a tejer de manera normal, punto bajo sobre cada punto bajo. Hasta este momento esto se ve así. Y lo que vamos a hacer a continuación es repetir una y otra vuelta tejiendo desde acá hasta acá, haciendo así vueltas con puntos bajos una y otra vez hasta que tengamos la medida de largo que queremos cada una para nuestro top. Esto se ve de esta manera, ¿sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 14 vueltas en la parte de acá, pero esto recuerden que ustedes lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Bien, ahora antes de hacer el acabado final acá en la parte de abajo, vamos a hacer los ojales con los que vamos a amarrar este top acá en la espalda. Para hacer estos ojales, entonces aquí sin cortar la hebra,
Hacemos una cadenita, nos posicionamos de esta manera y acá vamos a comenzar a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios que tengamos disponibles. Vamos tejiendo puntos bajos y vamos contándolos hasta llegar a la parte de acá. Y 33. ¿Sí? Yo acabo de realizar 33 puntos bajos. Ahora, para hacer los ojales como tal, hacemos una cadenita, giramos y acá para hacer los ojales podemos hacerlo con separación de 4, 5 o de 6 puntos bajos. ¿Sí? Todo depende de la cantidad de puntos que a ustedes les dé acá. A mí, fíjense, yo lo saco así. Sí, hago 2 al comienzo, 2 puntos al final, el agujerito del ojal, 6 puntos, ojal, 6 puntos, ojal, 6 puntos. Y toda esta sumatoria me da 33. Bien, entonces, aquí al comienzo podemos tejer 1, 2 o 3 puntos. A mí, para que me cuadre los 33 puntos, me da que tengo que hacer 2 puntos bajos seguidos. ¿Sí? Ahora hago cadenita de separación, acá salto un punto y voy a tejer 6 puntos bajos seguidos. 1 y 6 puntos bajos seguidos. Ahora repito, cadena de separación, acá salto un punto, nuevamente 6 puntos bajos seguidos y sigo repitiendo, cadena de separación, 6 puntos, salto un punto, 6 puntos bajos seguidos, cadena de separación, salto un punto y acá finalizo con 2 puntos bajos. ¿Sí? Fíjense, de esta manera los ojales quedan como pequeños agujeritos en la parte de acá. Y como los estamos haciendo con puntos bajos, pues ellos quedan bien chiquititos. Ahora tenemos que rematarlos. Para rematarlos, entonces, hacemos una cadenita, giramos, tejemos punto bajo sobre cada punto bajo y punto bajo aquí en el cuadrito. De esta manera los reforzamos para cuando coloquemos la tirita y la tensionemos, esto no se abra demasiado. ¿Sí? Seguimos repitiendo, finalizamos los últimos 2 puntos bajos en la parte de acá. ¿Sí? Fíjense, ya podemos cortar la hebra, cortamos. Esto lo ajustamos. Ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo del otro lado. ¿Sí? Y bien, chicos, una vez que tengamos los ojales de ambos lados, vamos a hacer el acabado en toda la parte inferior del top. ¿Sí? Para ello, posicionando nuestro top desde el derecho, aquí, si ustedes finalizaron la última vuelta de los ojales acá abajo, continúan, ¿sí? Yo la tuve que cortar porque fíjense que yo la finalicé acá arriba. Bien, entonces comenzamos acá, nudo deslizado, como siempre que comenzamos, buscamos el último agujerito disponible, pasamos la aguja, hacemos una cadenita, que esta cadenita me va a contar como el punto bajo, y acá vamos a tejer un punto puff. Sí, o sea, en realidad vamos a hacer 3 puntos puff para crear como una pequeña flor. En el punto puff tomamos lazada y acá en esta partecita, como no tengo un punto específico, voy a contar como los agujeritos, ¿sí? Cuento 1, 2 y en el tercero comienzo la puntada puff. Entonces tengo acá enlazado, traigo hebra una vez, no cierro nada, enlazo, traigo hebra 2 veces. Fíjense que cada vez que llego acá tensiono así las hebras, ¿sí? Para que no se me vayan a quedar de diferente tamaño. Enlazo una tercera vez, traigo hebra y fíjense. Ahora sí, para completar la puntada puff, enlazo, atravieso todas las hebras y hago una cadenita para sujetar. Luego de esta cadena hago 2 cadenas de separación y voy a hacer otro punto puff allí mismo. Le repito nuevamente, enlazamos allí en el mismo agujerito, traemos una, traemos 2 y traemos 3 veces. Me quedan todos los aros acá, enlazo, los atravieso todos, hago una cadenita para sujetar y 2 cadenas de separación.
Vamos a hacer como una pequeña flor con 3 puntos puff. Ya llevamos 2, hacemos el tercero allí mismo, enlazamos, traigo una, traigo 2, traigo 3 veces, fíjense. Ahora enlazamos, atravesamos todos los aros. Y hacemos solo una cadenita para sujetar. Luego del tercer punto puff hacemos solo una cadenita, ¿sí? Entonces para cerrar acá contamos 1, que viene siendo el punto siguiente, 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. De esta manera me van a quedar, fíjense, como unas pequeñas florecitas acá en el borde inferior. Aquí, para serles sincera, yo no conté los puntos, ¿sí? Pero si ustedes quieren saber cuántas puntadas exactamente se necesitan, van a necesitar múltiplo de 5 más 2. ¿Sí? Yo no las conté porque como tenemos esta parte que no tiene puntos definidos, simplemente comienzo a tejer allí. Y cuando estemos acá al final, pues vamos a ver qué tanto espacio me queda para cerrar o no una última flor. Bien, entonces aquí luego de este punto bajo volvemos y repetimos exactamente lo mismo. Enlazamos, contamos 1, 2 y en el tercero traemos hebra una vez, traemos hebra 2 veces, 3 veces, fíjense. Cuando voy a atravesar todas estas hebras me aseguro que el ganchito esté hacia abajo. ¿Sí? Porque si está hacia acá es muy probable que me traiga las hebras. Entonces tomo lazada, pongo el ganchito hacia abajo, atravieso todo, hago una cadenita para sujetar y 2 cadenas de separación. Ya llevo un punto puff, hago el segundo, entonces enlazamos, en ese mismo agujerito traigo 1, 2, 3, enlazo, atravieso todo, hago una cadenita para sujetar, 2 cadenas de separación y hago un tercer punto puff allí mismo. 1, 2, 3, atravieso todo y en el último punto puff solo voy a hacer una cadenita para sujetar, ¿sí? Cerramos, entonces para cerrar contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Y fíjense, de esta manera me va a quedar. Entonces vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Cortamos, ocultamos la hebra y comenzamos a hacer la tira que va a salir desde acá, desde la copa hasta acá la espalda. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el borde inferior se ve de esta manera. Fíjense, aquí al final, como no me cuadraban los puntos, por supuesto, porque yo no los conté, entonces lo que hice aquí fue, fíjense, salté 1, 2, 3 y en el cuarto hice la última flor. Al igual que acá, salté como el espacio de 4 agujeritos y finalicé con un punto bajo aquí. Bien, ahora vamos a tejer la tira que va a salir desde acá, desde la copa, va a pasar por el hombro y conecta acá en la espalda. Aquí yo ya adelanté la del otro lado, fíjense. Ahora voy a enseñarles a hacerla acá. ¿Sí? Entonces tomamos nuestra lana, teniéndolo posicionado desde el derecho, fíjense. Desde el derecho busco acá el último puntito disponible, paso el nudo, ajusto. En la parte de acá voy a tejer 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, enlazo y voy a tejer puntos puff, pero voy a tejer 2, fíjense, 2 puntos puff seguidos, ¿sí? Entonces enlazamos, aquí saltamos un punto y en el siguiente traemos una, enlazamos, traemos 2 y traemos 3 veces. Ahora cerramos todo y acá vamos a hacer únicamente una cadenita para sujetar, ¿sí? Repetimos, enlazamos y allí mismo hacemos otro punto puff con 3 lazadas. 1, 2,
3 lazadas, enlazamos, atravesamos todo, una cadenita para sujetar. Entonces, para finalizar, enlazamos, aquí saltamos este punto y tejemos aquí un punto alto. ¿Sí? Fíjense, de esta manera me queda la primera vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo. Tejemos las 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto de este costado, giramos, enlazamos y aquí en el centro del punto puff de la parte de abajo volvemos y repetimos 2 puntos puff allí, en ese agujerito. Hacemos 1, 2, 3, pasamos por todo, cadenita para sujetar, enlazamos y repetimos nuevamente allí mismo. 3, enlazamos, atravesamos todo, cadena para sujetar y finalizamos entonces. Enlazamos y como aquí habíamos comenzado con 2 cadenitas, fíjense, aquí está una y aquí está la segunda. Aquí en la segunda cadena tejemos un punto alto para finalizar la segunda vuelta, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo 2 cadenitas, giramos, tejemos los 2 puntos puff aquí en el centro y finalizamos acá con un punto alto. Y de esta manera seguimos repitiendo una y otra vez hasta que tengamos una tira lo suficientemente larga, pase por el hombro y la conectemos acá en la espalda, ¿sí? Aquí, como esta es una medida muy particular y muy propia para cada uno, porque esta medida depende principalmente de la altura que tengamos, yo les sugiero que se la vayan midiendo. Sí, de todas maneras vamos a adelantar y ya les voy a enseñar la medida aproximada para cada talla. Para que tengan una referencia, acabo de realizar 22 vueltas y estas 22 vueltas miden, estas tenemos que medirlas así, bien estiraditas, miden 31 centímetros, ¿sí? Pero yo estoy tejiendo una talla M. Eso quiere decir que la talla S puede llegar a unos 30 centímetros, la talla L a unos 32 centímetros y la talla XL a unos 33.5 centímetros aproximadamente. Pero como les dije, como esta es una medida particular, si se la pueden ir midiendo es muchísimo mejor. Podemos cortar la hebra, entonces para cortarla hacemos una cadenita, pero vamos a sacar un poquito larga la hebra para de una vez con esta hebra aprovechar de unirla a la espalda. Bien, entonces una vez que lo tengamos así listo, fíjense, aquí estoy por el derecho, le doy vuelta, lo posiciono como va a ir, esto va a ir así hacia la espalda, la tira va a ir hacia acá. Vamos a enhebrar la agujita lanera, entonces si yo lo coloco así, estoy acá desde el derecho, ¿sí? Pero todas las uniones, costuras y demás, siempre las hacemos desde el revés. Entonces ponemos esto acá, esto me tiene que quedar acá a ras, ¿sí? Entonces lo posiciono acá, así súper bien. Y voy a comenzar a coser. Y para comenzar a coser, fíjense entonces, pasamos la hebra, esta es la hebra que está enhebrada, pasamos hacia acá, vamos ajustando, tomamos una hebra de acá y de aquí, de este lado del que acabamos de hacer las trenzas, como que la cadenita la atravesamos por la mitad, ¿sí? Fíjense, aquí arriba se le hace como una cadenita. Tomamos una hebra así desde la mitad y en el lado de la espalda la primera hebra que tengamos allí. Y así vamos a ir haciendo puntada por puntada. Y aquí ya estoy finalizando. Sí, entonces antes de hacer el remate verificamos la unión. Nos aseguramos que no nos queden por allí agujeritos sin coser. Entonces, para hacer el remate, acá como que nos regresamos un puntito. Antes de que se cierre este aro, pasamos por allí la aguja, ajustamos y comenzamos a ocultar acá en un par de puntadas. Vamos pasando la hebra, así en algunos puntos aquí en la parte de atrás. Y una vez que ya hayamos pasado la hebra por puntos suficientes, la podemos cortar. Y esto es lo mismo que vamos a hacer con todas las hebras que tengamos por allí.
Y bien chicos, una vez que tengamos ambas tiras listas, nuestro top ya está prácticamente finalizado. Sí, lo único que nos queda por realizar es la tira con la que lo vamos a amarrar acá en la espalda. Entonces, para hacer esta tira, yo voy a hacer una tira sencilla de cadenetas. Para ello voy a utilizar 2 hebras. Aquí ustedes pueden sacar unos 14-15 metros de lana. Sí, entonces con las 2 hebras hacemos el nudo deslizado. Y acá me voy a apoyar con un crochet más grande. ¿Sí? Este es un crochet de 4 milímetros. Y comenzamos simplemente a tejer cadenitas con las 2 hebras. ¿Sí? Fíjense. Seguimos tejiendo hasta tener aproximadamente unos 100-110 centímetros en puras cadenitas. Y una vez que hayamos tejido cadenitas suficientes, fíjense. A mí esta tira me gusta hacerla bastante larga, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 115 centímetros. Ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla, entonces cortamos acá. Esto lo sacamos así, ajustamos, igualamos estas hebras en la parte de acá. Y ahora lo único que nos queda por hacer es trenzarlo acá en el top. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil y rápido para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!